va a ser. No, es una cosa. Va a ser el Arizona. Bueno, en virtud de... No, pero es claro. Entonces las preguntas por el chat. Sí, solo por el chat. Es que además vamos a hacer muy pocas preguntas. Vamos a tomar un par de preguntas nada más. Lo primero, ayer en el Club de Francia, pero día le sacaron mucho menos. Muy No, ahí estaba igual, para llevar la amarilla que... Señor subdirector, ¿podemos empezar? Bueno, quiero agradecer mucho a la embajadora Paisa Raquín el estar con nosotros. La embajadora lleva un poco más de un año en Chile y desde que llegó yo reconozco que se ha vinculado con la academia, lo cual nosotros siempre agradecemos mucho porque la verdad es que el destino propio de nuestros estudiantes es este mundo internacional, así que agradecerle mucho a la embajadora su buena disposición, porque además siempre nos acompaña en el instituto, nos acompaña en las cosas en rectoría, así que agradecerle mucho que esté hoy con nosotros y le hemos pedido que hable sobre la política exterior de Argelia. Así que, embajadora. Muchas gracias, queridos profesores, alumnos, queridas amigas, queridos amigos. Quisiera en primer lugar agradecer a la directora Dorotea por el espacio que nos ofrece en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile para hacer una presentación de la política exterior de Argelia. Este tema, por supuesto, da mucho para hablar, pero en la comunicación de hoy, que es ante todo una actividad para marcar el día 5 de julio próximo, que va a ser el aniversario 62 de la independencia y de la juventud de Argelia, he querido enfocar más en los principios y constantes de nuestra política exterior, quienes fueron heredados de nuestra revolución iniciada el 1 de noviembre de 1954 y de hecho, este año, 2024, estamos cumpliendo 70 años del aniversario de nuestra gloriosa revolución. Y lo cierto es que desde que somos una nación independiente hasta el día de hoy, nuestra política exterior sigue una misma línea basada en los valores y principios que nos enseñó nuestra lucha contra el colonialismo y la ocupación. Así que quisiera decir también que preparé esa pequeña presentación de hoy trabajando sobre un libro de un embajador nuestro argentino que se llama Marc Abba. Es un excelente diplomático con una brillante carrera. El libro se llama La politique étrangère de l'Algérie, de 1962 a 2021. Es Política Exterior de Argelia de 1962 a 2021, que yo podría recomendar a todos los que, por supuesto, hablan francés, pero es realmente un trabajo académico muy interesante y que expone de una manera detallada la política exterior de Argelia. Su trabajo lo dedica, y yo también quisiera dedicar esta presentación de hoy en homenaje a todos los diplomáticos militantes que durante la lucha de nuestra liberación nacional llevaron en todos los continentes y en todas las instancias internacionales el combate del pueblo argelino para su independencia. Así que, como saben, la política exterior de un país es muchas veces el producto de su geografía y de su historia. Así que me gustaría empezar por una muy breve presentación de mi país para poder entender los fundamentos de su acción en el exterior. Argelia, que es oficialmente conocida como la República Argelina Democrática y Popular, es un país del norte de África que forma parte del Magreb. Argelia es un país con una superficie total de 2.381.741 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en el país más grande de África. Comparte fronteras con 7 países: Marruecos, el Sáhara Occidental al oeste,
Túnez y Libia al este, Níger, Mali y Mauritania al sur. Su capital es Argel, situada en el norte del país y siendo la ciudad más poblada en la costa del Mediterráneo. Argelia se caracteriza por una variada y espectacular geografía dominada por el imponente desierto del Sáhara que cubre gran parte del país. De hecho, cubre casi 2/3 del territorio. En el norte se extienden las altas cadenas montañosas del Atlas sahariano con picos que superan los 3.000 metros de altitud. La costa mediterránea, la longitud de la costa es de 2.148 kilómetros y presenta acantilados, calas y playas de gran belleza, mientras que el interior se encuentran mesetas, cañones, valles y oasis que conforman un paisaje de gran riqueza y contraste. En cuanto a la variedad climática, Argelia posee una gran variedad, abarcando desde el clima mediterráneo en el norte hasta el clima desértico en el sur. Esta diversidad se debe, por supuesto, a la vasta extensión territorial del país y su compleja geografía. La población en 2024 superó los 46 millones, con una estructura joven, con una media de edad de 28 años. Población joven. Las lenguas que se hablan en Argelia, tenemos el árabe y el tamazight, que es el bereber, son las lenguas nacionales y oficiales. Como idiomas extranjeros están el francés, seguido del inglés. El español es hablado también al oeste del país y se considera como tercer idioma extranjero. La religión mayoritaria en Argelia es el Islam, profesada por más del 99% de la población. Desde el punto de vista de la historia, voy rápidamente a decir las diferentes etapas. Desde la unificación de la Numidia en el 202 a.C. hasta su independencia de Francia en 1962, Argelia ha experimentado una serie de invasiones. Varias civilizaciones vivieron en tierra de Argelia, como los bereberes, que eran los primeros pueblos autóctonos, los fenicios, los romanos. Hubo una época bizantina, árabo-musulmana, los otomanes, los españoles, y para terminar, los franceses, que como saben, Argelia ha sido colonizada por Francia durante 132 años. El 1 de noviembre de 1954 hemos iniciado nuestra revolución y Argelia se independizó en 1962. Así que desde el punto de vista geopolítico, Argelia, los estudios la clasifican como una potencia mediana y algunos estudios la califican como un estado clave cuya posición y cuyo rol son determinantes. Sin duda, de sus ventajas citaremos, primero tiene un territorio significativo, ya que es el país más grande de África, una población mediana, cada vez mejor preparada y formada, unos recursos naturales considerables, es el 8º país exportador de gas en el mundo y primero en África, se clasifica en el rango 16 de las reservas de petróleo, hidrógeno verde, tiene litio, oro, muchas riquezas. El ejército de Argelia es con capacidad reconocida, es el segundo a nivel del continente de África y con excelente experiencia en la lucha contra el terrorismo. Y hablando de la economía de Argelia, según el FMI, en 2024 es la tercera economía de África, con un PIB de 266.000 millones de dólares. Así que les voy a presentar las características de la política exterior de Argelia, que como en Chile es competencia reservada del presidente de la República, quien es el que la define y la conduce, y el ministro de Asuntos Exteriores está encargado de su aplicación.
La política exterior es ante todo un pensamiento que configura las principales orientaciones y expresa una visión de las relaciones internacionales. En primer lugar, podemos decir que nuestra política se caracteriza por la constancia y la coherencia, tanto en los principios defendidos como en las acciones emprendidas. Se distingue bien por su claridad, porque siempre elegimos exponer nuestra posición con la más grande claridad. Desde su independencia, Argelia ha expresado su voluntad de ser políticamente y económicamente un Estado plenamente autodeterminado, dando sentido y contenido concreto a su soberanía. Su diplomacia ha extraído sus bases de los principios de la política de no alineamiento. Estos principios reflejan su vocación militante y combativa de ayer y garantizan hoy su independencia nacional. Esto atestigua su ambición de organizarse y de actuar por su cuenta, orientando su política exterior hasta una estrategia propia, lejos de la influencia de los bloques. La acción exterior de Argelia se caracterizó también por una proliferación de nuevas ideas y acciones que ayudaron a tener en cuenta los problemas esenciales a los que se enfrenta el país y la necesidad de hacer frente a los desafíos relacionados con su futuro. Los debates sobre el papel del Estado en la conducción de la política económica, incluida la gestión de los sectores estratégicos, han puesto de relieve la importancia de las cuestiones de desarrollo y han permitido comprender que en los planos nacional e internacional la economía y la política están estrechamente vinculadas. Una vez asumido el reto político, la Argelia independiente tuvo que asumir el reto económico. Para el pueblo argelino, la victoria de la Guerra de Liberación Nacional depende de la victoria económica. También es necesario superar ciertas deficiencias a nivel de aliviar la decepción por la incapacidad del equipo directivo para organizar el país desde el punto de vista administrativo, económico, social y cultural para el desarrollo. Argelia siempre ha considerado que en materia de política exterior todos los sectores están vinculados y que es necesario actuar simultáneamente en todos los frentes. La seguridad, en particular, se ha convertido en un concepto amplio que abarca casi todos los ámbitos. A lo largo de los años, nuestro planteamiento ideológico ha ido evolucionando. Aunque la defensa de las causas justas y el respeto de nuestros principios siguen prevaleciendo, el discurso en materia de política exterior está marcado por un realismo y un pragmatismo que vemos, por ejemplo, en las relaciones económicas y comerciales que Argelia sigue manteniendo fuertes con los Estados Unidos y con otras potencias occidentales, incluso en los momentos de crisis políticas o a pesar de las diferencias de posiciones sobre algunas cuestiones, como por ejemplo puede ser la cuestión de Palestina, y eso porque los argelinos saben que las relaciones comerciales sirven los intereses nacionales. Quisiera presentar de manera resumida los principios que son los fundamentos de nuestra política exterior y como primer principio es el respeto de la soberanía de los países. En sus relaciones, Argelia se opone a toda injerencia en los asuntos internos de otros países, perdón. Eso significa que no interferimos en los asuntos internos de los países, pero también que no nos gusta que se opine sobre nuestros asuntos internos. Las buenas relaciones con los demás países. Eso, Argelia en sus relaciones con los países vecinos, así como el resto del mundo,
siempre ha privilegiado el diálogo y la concertación y siempre ha mostrado su plena disponibilidad a trabajar para el desarrollo de las relaciones bilaterales equilibradas y desempeña muchos esfuerzos para hacer posible que el bloque regional al que pertenece, o sea, África, sea operacional y para el restablecimiento de la paz, que es una de sus mayores preocupaciones, porque está convencida que sin la paz no hay desarrollo, teniendo como conducta siempre privilegiar la solución política en la resolución de los conflictos y nunca apoyar las intervenciones extranjeras porque no aportan soluciones positivas. Este elemento es una continuidad en su diplomacia y prueba de ello es su comportamiento en las crisis que han afectado a su entorno directo. Y esto porque considera que la seguridad de sus vecinos es una parte de su propia seguridad. Así que pone todos sus esfuerzos para que la paz y la seguridad se establezcan a sus fronteras y para que sus vecinos puedan encontrar la estabilidad y el desarrollo. Esto ha sido válido para nuestra posición, por ejemplo, después de la revolución del jazmín en Túnez, después de lo que pasó en la actual crisis en Libia, lo que está pasando en Mali y en Níger también, que son países con los que tenemos frontera directamente. Otro principio que apoyamos es la resolución pacífica a los conflictos. Argelia tiene una reputación internacional bien fundada por su incuestionable saber hacer en materia de mediación diplomática. Varios factores podrían haber contribuido a esta reputación. El gran dominio de numerosas cuestiones internacionales por parte de los representantes del Frente de Liberación Nacional que hicieron cargo de la diplomacia argelina después de la independencia. También la confianza de los beligerantes con respecto a Argelia, ligada tanto a su política exterior equilibrada como al respeto y a la consideración a las que goza el pueblo argelino por su lucha de liberación nacional. Un factor de orden cultural también podría explicar la atracción por la mediación entre los líderes argelinos. Nuestros valores recomiendan encarecidamente reconciliar a las personas que no están de acuerdo y evitar que la discordia y luego los conflictos se instalen. Es más, el derecho consuetudinario argelino codifica esta práctica con mucha precisión. Argelia tuvo que demostrar desde muy temprana edad este saber hacer de mediación. Algunas mediaciones han sido muy conocidas y ampliamente cubiertas por los medios de comunicación, otras en tanto mucho menos, como aquella lograda en 1969 por el presidente Houari Boumediene para reconciliar a Marruecos y Mauritania, o aquella lograda en 1974 al margen de la cumbre de la Conferencia Islámica llevada a cabo en Lahore para reconciliar a Pakistán y Bangladesh, igualmente considerada como un éxito. La investigadora Fatiha Ghazi Heni, citando algunas de estas mediaciones, indica que Argelia jugó un papel decisivo en Oriente Medio al liderar mediaciones en conflictos o tensiones entre los dos Yemen en 1972, entre Irak en Shatt al-Ahrab en 1975, entre sirios y palestinos en 1976, entre jordanos y palestinos en 1968, entre Irak y Siria en 1978 y también entre Egipto y Libia en 1977. Pero la más conocida y famosa mediación llevada a cabo por Argelia era entre Irán e Irak
que culminó en la espectacular reconciliación de los dos países durante la cumbre de la OPEP celebrada en Argel en 1975. Recordaremos al respecto el histórico abrazo entre el Shah de Irán y Saddam Hussein, entonces vicepresidente de Irak. La otra mediación muy emblemática que ha sido llevada por Argelia era la liberación del personal de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, secuestrados durante 444 días por un grupo de estudiantes iraníes. Esta liberación tuvo lugar el 20 de enero de 1981, día en el que Ronald Reagan tomó juramento, ya que los iraníes se negaron hasta el último minuto a entregarles a la administración saliente de Jimmy Carter. Esta mediación fue obra del equipo del ministro de Asuntos Exteriores, Mohammed Sadiq Ben Yahya, incluidos nuestros embajadores en Washington y en Teherán, y el secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores. En aquel momento era Mohammed Saleh Demri. Posteriormente, tras la llegada al poder del presidente Abdelaziz Bouteflika, Argelia se implicará con otros países, Estados Unidos e Italia, en la solución negociada al conflicto entre Etiopía e Eritrea, que culminará con la firma en Argel en diciembre del 2000 del Tratado de Paz entre ambos países. Más cerca en nuestros tiempos, los esfuerzos emprendidos por Argelia bajo la conducción de Ramdan Lamamra, quien fue ministro de Asuntos Exteriores, para poner fin al conflicto entre el gobierno central de Bamako, Mali, y grupos rebeldes del norte del país, que concluyeron en la firma de los acuerdos de Argel en 2015. Sería también útil añadir a estos pocos ejemplos el trabajo realizado por mediadores argelinos en otros conflictos o situaciones de crisis, incluso si no intervinieron en calidad de funcionarios estatales, sino que bajo las órdenes del secretario general de las Naciones Unidas, o de la Liga Árabe, o de la Organización para la Unidad Africana, o de la Unión Africana. Podemos citar a este respecto algunos casos conocidos, como la participación de Lakhdar Brahimi en el Tratado de Paz del Taif, que puso fin en 1990 a la guerra civil libanesa, o sus diferentes misiones en países que habían atravesado guerras civiles o situaciones de crisis en Afganistán, Sudáfrica, Haití, Irak y Siria, o la mediación de Ramdan Lamamra en Liberia y Madagascar en nombre de la Unión Africana. Además de la mediación, otro principio que es fundamento de nuestra política exterior es el no alineamiento, que es un marco de acción siempre privilegiado por Argelia. La no alineación representa hasta la desintegración del bloque soviético un eje esencial de la política exterior de Argelia. Ya en los años 50, mientras luchaba por su independencia, participó en la conferencia afroasiática que se celebró del 18 al 24 de abril de 1955 en Bandung, Indonesia. A este respecto, cabe precisar que la delegación del Frente de Liberación Nacional era compuesta por Hossein Ait Ahmed y Mohamed Yazid, estaba incluida en el marco de una delegación magrebí común que comprendía el Istiklal marroquí y el Dustur tunecino de Túnez. Sin embargo, no será hasta septiembre de 1961 cuando verdaderamente nace el movimiento de países no alineados en la Conferencia de Belgrado. Argelia, aún no independiente, estuvo presente como miembro de pleno derecho, representada por una delegación del gobierno provisorio dirigida por su nuevo presidente Ben Youssef Ben Khedda.
Desde entonces no dejó de interesarse en la evolución del movimiento, del que se convirtió en uno de los países más importantes. Es así como en septiembre de 1973, Argel fue la sede de la cuarta cumbre del movimiento bajo la presidencia del presidente de Houari Boumediene. La reunión en Argel estuvo marcada por importantes aspectos tales como la notable evolución doctrinal impresa en el movimiento, que por primera vez concedió una gran importancia a las reivindicaciones de los países miembros a favor de una reestructuración de orden económico internacional. Mientras que la cuarta conferencia de los países no alineados, celebrada en Argel, solo pedía presentar los resultados de la cumbre en la Asamblea General de la ONU, Argelia fue más lejos y solicitó convocar a una sesión especial de la Asamblea General de la ONU dedicada a las materias primas y al desarrollo, que, como se sabe, reclamó el advenimiento de un nuevo orden económico internacional. Otro punto importante y principio de nuestra política exterior es la defensa de las luchas de liberación nacional o por la autodeterminación. El apoyo de Argelia a los movimientos de liberación nacional hace parte de su ADN en materia de política exterior. A partir de la independencia, nuestro aparato diplomático se transformó en las tribunas internacionales en el portavoz de los pueblos en la lucha por su autodeterminación, siendo ella misma fruto de una de las luchas de liberaciones más emblemáticas de la historia contemporánea. Argelia, quien benefició de la simpatía y del apoyo de varios países del mundo árabe, de África, de Asia y de América Latina, hace que a su turno que el apoyo de estos movimientos sea una de sus prioridades absolutas en su acción en el exterior. Es más, considera un poco este papel con un cierto mesianismo, un poco como una misión que tiene que cumplir por su destino. Es así como desde 1962, Argelia se convirtió, según la misma expresión de Amílcar Cabral, que es el fundador del Partido Africano por la Independencia de Guinea, Cabo Verde y Cabo Verde, en la Meca de los revolucionarios. Él había dicho, si conocen la famosa frase, los cristianos van al Vaticano, los musulmanes van a la Meca y los revolucionarios van a Argelia. Y de hecho en la capital argelina llegaron varios revolucionarios como Che Guevara, Eldridge Cleaver, el del Black Panther Party. Entonces Argelia se comprometió y se compromete en un amplio esfuerzo de apoyo a los movimientos de liberación de todo el mundo, empezando por el continente africano, y se mostrará muy activa sobre las cuestiones de descolonización o de liberación de las antiguas colonias portuguesas, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cabo Verde y Sao Tomé, así como de los países de África Austral, que todavía bajo dominio británico, y también defiende la eliminación del apartheid en Sudáfrica. En este marco, además del apoyo diplomático, Argelia ayudará a muchos de estos países con medios financieros, armamento y otro equipamiento militar, ayudará con la formación de los combatientes y facilitando documentos de viaje a los responsables o otorgando también becas a los estudiantes. Este apoyo ha sido particularmente apreciado por la mayoría de los países y como ejemplo citaré el primer jefe de Estado de Namibia, Sam Nujoma,
quien contará que las primeras armas que sirvieron para emprender la lucha de liberación de su país fueron llevadas por él mismo y sus compañeros desde Argel en unos bolsos. En cuanto a la lucha contra el apartheid, Argelia recibió en marzo de 1962 a Nelson Mandela, donde tuvo allí su instrucción militar, y también en la capital Argel acogió a la representación de la ANC. Así que me gustaría referirme a dos casos de apoyo para la libre autodeterminación que constituyen prioridad de Argelia actualmente en su mandato en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Y primero, por supuesto, vamos a hablar de la cuestión del Sáhara Occidental, que desde que la cuestión del Sáhara Occidental de este territorio empezó a ocupar la primera plana de las noticias regionales, luego de las internacionales y en particular a partir de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia del 16 de octubre de 1975 y del Acuerdo Tripartito de Madrid del 14 de noviembre de 1975 entre España, Marruecos y Mauritania, Argelia expresó su pleno apoyo al derecho a la autodeterminación del pueblo que ocupa este territorio. El Sáhara Occidental es la última colonia de África. Esta posición no ha conocido cambios notables a lo largo de un medio siglo, durante el cual esta cuestión acaparó la atención de los dirigentes magrebíes y se transformó en una crisis mayor en el seno de la escena africana para convertirse en términos más amplios en uno de los conflictos más antiguos en la agenda de la ONU. Las autoridades argelinas siempre han justificado por su histórico apego al principio cardinal del derecho de los pueblos a la libre determinación, consagrada en la resolución 1514 de la Asamblea General. Al mismo tiempo, nunca dejaron de hacer saber que Argelia estaba interesada e implicada en el resultado de un conflicto que tenía lugar en su propio vecindario, porque tenemos fronteras con el Sáhara Occidental. Es así como siempre han sido Argelia siempre ha sido invitada, junto con Mauritania, a las distintas rondas de negociaciones organizadas por las Naciones Unidas entre las dos partes, Marruecos y el Frente Polisario. O sea, nosotros no somos parte del conflicto, pero siempre se nos invita, por supuesto, como país que tiene frontera con ambos. Cabe enmendar en este aspecto una falsa noción según la cual Argelia intentaría, mediante su apoyo a la causa saharaui, obtener acceso a un corredor hacia el Atlántico, con miras en particular a facilitar el tránsito del mineral de hierro desde el yacimiento de Kara-Jebilen. A este respecto, que es un yacimiento. A este respecto, las autoridades argelinas siempre han hecho saber que una vía de comunicación de este tipo no habría generado ningún problema por el contexto de una cooperación con Marruecos, que también podría beneficiarse de la explotación de este importante yacimiento. Y por otro lado, muchos analistas consideran, con justa razón en alguna parte, que la cuestión del Sáhara Occidental ha sido claramente instrumentalizada y utilizada como una especie de trampa por algunas grandes potencias occidentales, como una señal dirigida a Argelia para que frene su activismo en el seno del movimiento de países no alineados y de la OPEP, su militantismo a favor de un nuevo orden económico internacional y su participación en el uso del arma del petróleo
en el marco de la guerra árabe-israelí de octubre de 1973. Otro caso que Argelia apoya es, por supuesto, el caso de Palestina. Y mucho antes de la independencia, la solidaridad del pueblo argelino con los palestinos era una realidad. Tras la proclamación del Estado de Israel en 1948, miles de palestinos serán expulsados de su país por las fuerzas de ocupación. Los partidos políticos, en particular el Partido Político Argelino y la Asociación de Ulema, recogerán ayuda humanitaria que enviarán a los refugiados palestinos concentrados en los países vecinos, Jordania, Siria y Libia. Por supuesto, este apoyo será más significativo después de nuestra independencia. De hecho, los palestinos encontrarán apoyo político, diplomático, financiero y material constante del nuevo Estado. Para el presidente Houari Boumediene, una guerra popular como la emprendida por Argelia contra la potencia colonial francesa sería la única manera de liberar Palestina. Desde los primeros años de nuestra independencia, Argelia acogerá a los palestinos en sus campos de entrenamientos y en la Academia de Armas Combinadas de Shershel. A los líderes palestinos les gusta repetir la frase de Boumediene que pronunció en 1974, en la que expresaba el apoyo de Argelia a la causa palestina, y él decía: estamos con Palestina, tenga razón o no. Para los revolucionarios palestinos, Argelia es el modelo a seguir. De un lado o del otro lado, nos gusta decir y queremos creer que las dos revoluciones son similares a pesar de rasgos distintivos indiscutibles. Y luego está este extraordinario apego de los argelinos corrientes a la causa palestina. La bandera de Palestina que izan cuando menos se lo esperan, un apego que los lleva a apoyar incluso a la selección palestina de fútbol cuando juega contra la selección de Argelia. En la guerra de junio de 1967 se produjo una importante contribución militar de Argelia al esfuerzo bélico árabe en el frente egipcio. En el plano diplomático, Argelia se opondrá a todos los intentos que considere inspirados en el deseo de socavar el derecho del pueblo palestino a la independencia. Incluso la resolución 242 del Consejo de Seguridad del 22 de noviembre de 1967, que pide la retirada de las tropas israelíes de los territorios ocupados después del 5 de junio de 1967, que será uno de los textos más favorables a la causa palestina, presenta para los argelinos el defecto de hablar solo de refugiados y no mencionar el pueblo palestino. Así que el mismo apoyo argelino al fortalecimiento del Frente Árabe se renovó durante la Guerra de Octubre de 1973, durante la cual las Fuerzas Armadas egipcias cruzaron el Canal de Suez. Recordaremos el rápido viaje del presidente Boumediene a Moscú con vistas a adquirir equipamiento militar soviético para el ejército egipcio. Un año más tarde, en 1974, Argelia, en su calidad de presidente de la sesión 29 de la Asamblea General de la ONU, en la persona de su ministro de Asuntos Exteriores, Abdelaziz Bouteflika, ofreció la plataforma de la Asamblea a Yasser Arafat, que vino a defender los derechos de los palestinos a la independencia. Desde el punto de vista diplomático, es significativo que fue en Argel donde el Consejo Nacional Palestino proclamó el Estado de Palestina en 1988.
Argelia seguirá estando cerca del pueblo palestino y comprometida inequívocamente con su causa. Por eso, según los principios dirigentes palestinos, siempre se preocupa de pagar con mucha regularidad su contribución financiera anual, que es de $50 millones al presupuesto de la autoridad palestina, por delante de la mayoría de los estados, incluidas muchos países, muchas monarquías del Golfo, independientemente de sus dificultades económicas y financieras que atraviesa. Obviamente, continúa brindando su apoyo diplomático a los palestinos en todos los foros donde este apoyo puede ayudar a su causa. El presidente palestino fue recibido con honores en Argel en 2021. Desde allí se anunció una donación de $100 millones de Argelia a la autoridad palestina y se lanzó una invitación a las distintas facciones palestinas a venir a resolver sus problemas, sus diferencias en Argelia. Y de hecho, el acuerdo de reconciliación alcanzado el 13 de octubre del 2022 en Argel, bajo el liderazgo del presidente Tebboune, en el que 14 facciones palestinas se comprometen en un texto de 9 puntos a fortalecer, en particular, la estructura institucional palestina a través de las elecciones presidenciales y legislativas. Constituye una victoria indiscutible de la diplomacia argelina. En esta negociación, toda la habilidad de los dirigentes argelinos en sus relaciones con los palestinos podría resumirse en este mensaje que no carece ni de actualidad ni de claridad. Los argelinos dijeron: si queréis que defendamos eficazmente vuestra causa ante los jefes de estados árabes, porque la cumbre de los países árabes tuvo lugar en Argel, y que la causa palestina esté en la cima de las prioridades de la cumbre de Argel, lo mínimo es uniros. Y parece que este mensaje fue escuchado. Ahora quiero hablar un poquito de las prioridades estratégicas que tiene Argelia. Entonces, en su acción bilateral, si tuviéramos que clasificar las prioridades, en primer lugar, las relaciones estratégicas más importantes son las que tenemos con nuestro vecindario directo, los países del Magreb, los vecinos del noreste del Mediterráneo, que son los países Francia, España, Italia, con los que tenemos gran cooperación, y los del Sáhara, del Sahel. Y estarían también los países con los que tenemos relaciones estratégicas por su influencia: los Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Alemania. Como segundo círculo que va a definir la segunda prioridad, están las organizaciones regionales a las que pertenecemos o con las que tenemos vínculos de asociación. Bueno, por supuesto, la Unión Africana, que es nuestro continente, la Unión Europea, con la que tenemos relaciones también directas, la Liga Árabe. Y, por último, en un tercer círculo, podríamos incluir a los países con los que tenemos relaciones comerciales importantes, que pueden ser Turquía, India, y aquí en América Latina, Brasil es el país con el que tenemos relaciones comerciales más importantes. Entonces, no voy a detallar, pero voy a hablar simplemente quizá con los vecinos, porque siempre es lo que es interés, hablar de las relaciones que tenemos primero con Marruecos, que saben que
siempre no han sido unas relaciones con tensiones, pero porque ya que desde agosto del 2021 Argelia rompió relaciones diplomáticas con el país vecino, y esto por varias acciones que hemos considerado como no amistosas, o sea, porque se suele resumir que es por la cuestión del Sáhara Occidental, pero en realidad hubo muchas cosas que condujeron a la ruptura de relaciones. Y en esto quiero recordar que la crisis ya había empezado el 24 de agosto de 1994, cuando Marruecos acusó sin razón a Argelia de ser responsable del atentado terrorista que tuvo lugar en Marrakech, en un hotel, y decidió instaurar visa para los ciudadanos argelinos. La respuesta de las autoridades argelinas ha sido muy firme y hemos el día siguiente cerrado las fronteras que siguen hasta el día de hoy cerradas entre los dos países. Otro acontecimiento que ha creado tensión entre los dos países fue la anulación en 2005 de la visita del primer ministro argelino que tenía que ir a Marruecos, pero eso sin dar ningún motivo. A esto se añade otro acontecimiento también, que fue la profanación de nuestra bandera nacional en el consulado de Argelia en Casablanca, y esto el mismo día de la celebración de nuestra gloriosa revolución. Las relaciones se deterioraron también los últimos años después de que el presidente Donald Trump reconociera el plan de Marruecos para el Sáhara Occidental en cambio del establecimiento de relaciones diplomáticas de Marruecos con Israel. También hubo un caso de, no sé si seguramente habrán escuchado hablar del caso Pegasus, que reveló que miles de responsables argelinos fueron espiados por los servicios secretos marroquíes. Y entonces, después de la ruptura de las relaciones el 31 en agosto del 2021, el 31 de diciembre de 2021, Argelia no renovó el contrato del gasoducto Magreb-Europa. Tenemos un gasoducto que pasa por Marruecos, y también hemos prohibido nuestro espacio aéreo a los aviones marroquíes. Esta es la situación actual. Voy a hablar también de las relaciones que tenemos con Túnez, que han sido menos tumultuosas. Desde nuestra independencia, los dos países que pertenecían al movimiento de los países no alineados tenían ideologías diferentes. Túnez, más liberal, era más cercana del occidente, mientras que Argelia, socialista, era más cercana de la Unión Soviética. Pero de manera general, las relaciones van a reflejarse a través de la firma de muchos acuerdos de cooperación, siendo la cooperación energética relevante. Argelia provee electricidad y petróleo a Túnez, y en 1983 hemos también construido el gasoducto Transmed, que pasa por Túnez. También la lucha contra el terrorismo va a ser un ámbito de estrecha cooperación entre los dos países. Durante la Revolución del Jazmín, Argelia, fiel al principio de no interferir en los asuntos internos de los vecinos, tuvo una posición muy cautelosa hasta que se dio cuenta que no corría riesgo de contagio. Entre 2014 y 2021, Argelia concedió a este país muchas ayudas financieras.
Y finalmente, hablando de las relaciones con Libia y con la crisis que todavía sigue, las relaciones que tiene Argelia con Libia, aunque son sólidas, son diferentes de las que mantiene con Túnez y Marruecos, quizá porque Túnez, Argelia, Marruecos, hubo una presencia de la colonización francesa, pero en Libia no. A partir de la primavera árabe, Argelia adoptará siempre una posición que sigue manteniendo al día de hoy frente a la crisis actual en Libia. En el plan militar, hemos reforzado la seguridad de nuestro país a las fronteras. Tenemos una frontera grande con Libia, con la movilización de miles de militares, porque para nosotros corremos el riesgo de ver muchas armas entrar desde esta parte de las fronteras libias. Y en el plan político no dejamos de llamar al diálogo inclusivo, que incluye todas las partes, y estamos siempre denunciando las intervenciones extranjeras, porque para nosotros no consideramos que aportan soluciones positivas. También prioridad importante siempre ha sido la integración regional del continente africano, que es el continente al que pertenecemos, y Argelia, como fundadora y fuerza motriz de la Unión Africana, tiene su lugar donde África progresa, se consolida y se afirma para hacer frente a la aparición y multiplicación de nuevos riesgos y amenazas ramificados y difíciles de entender y contrarrestar. En su acción multilateral, voy a hablar rápidamente de la diplomacia multilateral. Es un medio para promover un marco internacional adecuado para la realización de los objetivos de independencia nacional y de desarrollo económico y social. Una gran prioridad se le ha dado a las Naciones Unidas, que consideramos como un foro esencial de debate y decisiones sobre temas importantes como la descolonización, el desarrollo económico, la paz y la seguridad internacional, los derechos humanos, la preservación del medio ambiente. Argelia fue electa 4 veces como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, en 1968-79, 1988-89, 2004-2005 y actualmente de 2024 hasta 2025 está ocupando un puesto de miembro no permanente. Y desde que asumió en enero 2024 como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, todos saben el empeño y el compromiso de la diplomacia argelina en poner fin a la agresión sionista contra el pueblo palestino. Gracias a una resolución presentada por mi país, se votó el cese-el-fuego. De la misma manera, es gracias al inmenso trabajo de nuestra representación en Nueva York que se pudo votar la histórica resolución otorgando a Palestina más derechos en las Naciones Unidas, y Argelia seguirá trabajando para que Palestina pueda ser un miembro de pleno derecho. El Sáhara Occidental, última colonia de nuestro continente, constituye también una prioridad de nuestra acción dentro del Consejo. Y otra prioridad que tenemos durante nuestro mandato, Argelia aspira a remediar a una injusticia histórica y defenderá el derecho del continente para obtener 2 puestos permanentes en el Consejo de Seguridad y aumentar su representación a nivel de miembros no permanentes. Y en el ámbito multilateral solo voy a destacar el liderazgo reconocido de Argelia
en la lucha contra el terrorismo como punto esencial. Y Argelia, como saben, tuvo que enfrentarse a ese desafío de terrorismo ya en 1992, después de que este problema amenazó casi incluso la existencia del Estado Nacional. La cooperación internacional para combatir este fenómeno se convirtió en un eje principal de nuestra política exterior. Primero, actuó en las esferas africana, árabe e islámica para la adopción de convenciones que organizan la cooperación en este área y después fue parte del núcleo de los países fundadores del Foro Global de Lucha contra el Terrorismo. Consideramos que Argelia ha tenido que enfrentar ese desafío a partir del 29 de noviembre de 1992, después del ataque de un cuartel en Argelia, de Guemar. Ese fenómeno ha sido central para nuestra política durante 30 años. La primera década fuimos tratados realmente como víctima de muchas acusaciones. Y durante las 2 otras décadas nos hemos convertido como un modelo en la lucha contra el terrorismo. Después del ataque del 11 de septiembre del 2001, Argelia movilizó todo su aparato diplomático para sensibilizar sobre el hecho de que su lucha contra el terrorismo era también para la seguridad de los demás países. Y el tiempo nos dio razón para esta visión global que siempre hemos tenido en la lucha contra este desafío que toma en cuenta los aspectos políticos, religiosos y sociales de este fenómeno. Como última parte de esa presentación voy a hablar de las relaciones entre Argelia y Chile y que creo que ilustran bien estos valores de solidaridad que son fundamentos de nuestra política exterior. Y quiero decir que la sociedad chilena, particularmente a través de organizaciones sociales estudiantiles, sindicales, fue receptiva respecto a la situación de opresión colonial y de la lucha del pueblo argelino para su autodeterminación. La comunidad árabe en Chile jugó un papel importante. En 1956 se constituyó aquí en Chile el Comité Chileno Pro Autodeterminación de Argelia, presidido por el diputado Marco Salum Yazique y Omar Rumie Vera. En el año 1960, una delegación del Frente de Liberación Nacional inició una gira en América Latina con el objeto de obtener apoyo de los gobiernos en las Naciones Unidas. Fue encabezada por Ben Youssef Ben-Jeddah, el presidente del gobierno provisorio. El Comité de Autodeterminación chileno fue activo para generar los contactos con los partidos políticos chilenos. La mayor reunión fue organizada en el Instituto Pedagógico, a la cual asistieron más de 2.000 estudiantes. Una masiva concentración que acogió a la delegación con demostración extraordinaria de afecto y apoyo. Algunos días después, Francia envió aquí en Chile un enviado especial, André Malraux, para conseguir apoyo a su causa colonial. Pero él tenía que dar una conferencia en la Casa Central de la Universidad de Chile, pero ha tenido que ser anulada después de que el Comité Pro Autodeterminación lanzara llamados a la independencia de Argelia. 2 días después de la independencia de Argelia, el 5 de julio, el gobierno de Chile reconoció a Argelia y en 1963 se nombró a Eugenio Velasco Letelier como embajador.
Una segunda etapa de nuestras relaciones se caracteriza por la cercanía que hubo entre los presidentes Allende y Boumediene. Allende fue el primer presidente en visitar Argelia y su presencia coincidió con el regreso de Pablo Neruda luego de recibir el Premio Nobel de Literatura. Allende le había mandado desde Argel un caluroso mensaje. Justo después del golpe, Argelia decidió romper las relaciones con el gobierno dictatorial y empezó después de la muerte de Allende con su importante liderazgo en los países del tercer mundo y en el escenario internacional, se transformó en una de los principales países que desde el movimiento de no alineados impulsó acciones de condena internacional de la dictadura de Pinochet y brindó solidaridad y apoyo a la resistencia democrática chilena, siendo el país de África y el país árabe el que más acogió a chilenos. Las cifras que tenemos hablan de unos 1.000 chilenos que fueron exiliados a Chile. A menos de 24 horas del ocurrido golpe, se realizó una manifestación en Argelia en homenaje al presidente Allende y se inauguró la primera plaza Allende en Argel. Otro ejemplo de solidaridad gubernamental de Argelia había sido el otorgamiento de pasaporte argelino al reconocido artista Roberto Mata, quien se desempeñaba como agregado cultural en la Embajada de Chile en Francia, con el cual pudo viajar por Europa para conseguir apoyo a la resistencia chilena. En 1990 se restablecen las relaciones con Chile y abrimos nuestra embajada en el 2002 y seguimos teniendo las excelentes relaciones de amistad y cooperación y hemos tenido la visita del presidente Bouteflika, la primera visita de Estado que se realizó en Chile en 2005, durante la cual se firmaron varios acuerdos y uno de ellos en materia energética. Eso es una pequeña presentación de los fundamentos de nuestra política y de la linda historia que tenemos entre Chile y Argelia. Y con esto quiero concluir y muchas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, embajadora. Muchísimas gracias además por la entretenida presentación. Muchísimas gracias a la asistente de la presentación, que lo hizo muy bien. Y además, muchísimas gracias por los dulces. ¿Nos va a contar un poco qué son los dulces? Primero, antes de los dulces, los dátiles argelinos, que son Esos muy famosos, que son los mejores del mundo. Ah, me parece. Vamos a tomar un par de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Profesora Infante, embajadora. Antiimperialista fuertemente en los foros internacionales, ¿Verdad? muy fuertemente, por yo diría en parte por esta línea de definición de cuáles son sus prioridades políticas. Le quiero preguntar por el tema del terrorismo. El tema del terrorismo, que es un fenómeno que está presente en algunos países africanos. La cooperación entre países africanos ha generado instrumentos de contención, podríamos decir, bueno, de contención básicamente, y qué tipo de terrorismo el que afecta era fundamentalista en ese momento, en los 90, ¿no es cierto? Sí. Y actualmente. Actualmente nuestra gran preocupación es lo que está pasando en Malí y Níger y Libia, que son, como usted sabe, unas zonas ahora que no son controladas. Entonces eso pone en riesgo realmente nuestro país y movilizamos muchos esfuerzos. Sí.
Y hay cooperación con Francia en esa materia. Sí, con todos los países del Mediterráneo también tenemos, ese es un tema en el que tenemos cooperación con varios países, los del Mediterráneo, por supuesto, y dentro de la Unión Africana, eso es un tema que también ha sugerido unas convenciones a nivel regional. Hacemos gran trabajo también en este área. Un tema interesante, creo que se pueden abordar. Incluso nosotros hemos desarrollado en temas de desradicalización. En esto también Argelia ha sido como uno de los países que más presentó, porque para luchar contra el terrorismo tenemos una estrategia que es bien global, porque como en nuestro caso hubieron los fundamentalistas, entonces había que hacer todo un trabajo también religioso con las mezquitas, un trabajo económico, porque también el terrorismo se sabe que cuando hay fenómeno de pobreza y eso son cosas que incentivan, ¿no? el terrorismo. Entonces tenemos una estrategia global que hemos presentado. Muchos países se han inspirado, y después cuando tuvieron los problemas de terrorismo, se inspiraron un poco en nuestra estrategia. Sí. Y de hecho, a nivel regional, tenemos el centro el CAEF, que se llama de lucha contra el terrorismo. La sede está en Argelia. Sí. Sí. Por favor, participen, ¿eh? Sí, Esto es un diálogo muy informal, así que... El profesor Dokimov tiene una pregunta también. Muchas gracias por la presentación. Había cosas que no sabía, por ejemplo, que había sido en el gobierno del presidente Alessandri, que se reconoce la independencia de Argelia. Yo quería preguntar por el tema migratorio, que está cambiando la política europea. Y hay flujos de migrantes, ¿no es cierto?, entre Europa desde Marruecos, Argelia, Libia y Túnez. Eso lo plataforma para salir. Dentro de las prioridades de la política interna y exterior, como lo que requiere cooperación, está. Sí, por supuesto, porque de hecho Argelia antes éramos un país de tránsito de la migración, pero ahora no. Desde hace unos años, desde que hay la situación en Malí y Níger, ya somos un destino de la inmigración. Y esa es una preocupación que siempre, por supuesto, está en la agenda de las reuniones con los países del Mediterráneo, con Italia, con España, porque es un tema, por supuesto, importante. Sí, yo vi un poco complementando. Primero agradecer por la excelente exposición, mucha riqueza de información y obviamente llama mucha atención, ¿no?, esta caracterización de ese espacio, esos campos de refugiados, ¿no?, más hacia el Sahara y Marruecos. Y un poco poder escuchar un poco cómo es esta gestión de esos espacios, que la impresión que tengo, que si bien eran espacios transitorios para refugiados, ¿no?, hasta que medida ellos acaban se convirtiendo en espacios permanentes y ya se integrando dentro de lo que es la sociedad argeliana. Sí. Sí, o sea, habla de la migración. Ahí en el mapa tiene bien claro ya asentamientos de refugiados, ¿no? Y si bien hay una idea de que sea un espacio transitorio, acaban muchas veces se convirtiendo en espacios permanentes y ya convirtiendo en lo que es la sociedad argeliana. ¿Cómo se da un poco la gestión de este territorio con un gran número de asentamientos refugiados? Es que esto es especial, ¿no? Está hablando de los campamentos de es específico a los del Sahara Occidental, los de Polisario. Sí, no. Como no tienen tierras, entonces necesitan tener por lo menos donde vivir. Entonces, ahí, pero cuando tendrán su autodeterminación, volverán a su país.
Entonces, dentro desse espaço, a Argelia busca dar todo o que eles necessitam dentro de conceito mais humanitário. Sí, más Hay humanitario. siempre como si, misiones o delegaciones de las Naciones Unidas que están ahí, de diferentes organismos, están siempre ahí para ver el asunto de la población, porque hay un, se llama censo, censo para tener la población que está ahí, y como van y vienen, porque hay que van a la universidad y que hay unos que tienen becas hasta ir al extranjero, pero tienen documentos de Argelia para poder viajar. Es lo que estaba diciendo en su presentación, los documentos van desde la cédula de identidad hasta el pasaporte para viajar y todo. Y los demás, si hablamos de flujos migratorios, es otro asunto, porque son, lo que llamamos migración subsahariana. Sí, eso es otra cosa. Níger, Níger y Mali. Sí. Mali, más abajo también tienen. Sí. Por la situación que Sí. tienen Hay actualmente en muchos sus países que países, están en entonces van hacia Argelia. Van a ser Argelia, no necesariamente se quedan. Y muchos porque van a Europa también, porque ve cómo estamos en medio de, o sea, nuestra posición, o sea, por eso antes éramos de tránsito, o sea, simplemente quedaban un poquito en Argelia para ir a Francia o España, pero ahora se están quedando también en Argelia. Y además hay otro punto. Argelia se conoce por su hospitalidad, pero desde hace años ya no uno puede dar hospitalidad así por temas de terrorismo. Hay muchos grupos que se meten en estos flujos migratorios y hacen muchas tonterías. Sí, el problema, yo creo que eso, el problema de migración es un poco como aquí en Chile, que tiene siempre que ser bien enmarcado y bien vigilado. Profesor Soso, y yo creo que Muchas gracias, embajadora, excelente presentación. Algo que me pareció muy interesante fue este esquema como de entrega, de acercamiento con otros países, a primer nivel, vecinos, África, Unión Europea, luego como socios, Brasil, India, Turquía. No sabía lo de Brasil, Turquía lo sabía, sé que hay dos filiales, una empresa de aluminio, tiene filiales en Turquía. Ahora, en cuanto a vecinos África, ¿qué papel va a jugar ahí el PLC África? En esta perspectiva política que tienen Sí, la nueva zona de libre comercio. Bueno, eso es un proyecto continental que nosotros hemos hecho como país gran esfuerzo para la integración. De hecho, sobre todo en el área de las infraestructuras, que tenemos una carretera ya construida que va también gasoductos. Y estamos, sí, de la fibra óptica también. Entonces es un trabajo realmente que Argelia apoya, porque creemos que el comercio con África debe ser ahora visto realmente con todas las potencialidades que ofrece. Apoyamos mucho esto. Bueno, agradecer. También en este sentido, como es un proyecto continental, entonces hay integración de unos países, cada uno tiene que hacer lo que tiene que su parte. Hay países por diferentes razones, medios, guerras y todo, están muy atrasados, pero desde hace años este proyecto se va haciendo. Normalmente, no sé, dentro de unos años esperamos que todo el mundo termina su parte. Ahí tendremos, como ven, Unión Europea o aquí en América Latina los que hay, van a dar sus frutos.
Sí, porque también nosotros a nivel continental, si saben, es por regiones también, las economías, hay la CEDAC, por regiones de África. Nuestra región, o sea, la Unión del Magreb Árabe, desgraciadamente, económicamente no ha llegado a avanzar desde el punto de vista económico por problemas, diferencias que tenemos entre los vecinos. Pero eso es un proyecto, bueno, que de hecho está paralizado, pero que si llegáramos por lo menos a integrarnos en nuestra zona, eso también va a impulsar la economía en todo el continente. Vamos a tomar una última pregunta. Sí, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo soy estudiante de la licenciatura de aquí de Estudios Internacionales y recuerdo que este año fuimos compañeras en el curso de verano de diplomacia cultural que dio el instituto. Sí, por eso me parecía muy conocida. Y bueno, va de la mano con todo lo que vimos en ese curso y es cuáles son las prioridades de Argelia en términos culturales de la cultura. Bueno, el dátil ya lo sabemos. Exactamente. El dátil y esos cosas ya sabemos. Yo creo que, bueno, la cultura es parte muy importante para cada país y nosotros es un área también que hace parte de lo que llamamos el soft power, ¿no? Que es importante para dar visibilidad a un país, dar a conocer su cultura, eso definitivamente. Es muy importante para nosotros, yo diría, verlo en el aspecto de algo que estamos mucho apoyando, es el vivir juntos, porque si nos conocemos culturalmente, yo creo que podemos evitar mucho de problemas de racismo, de discriminación, de islamofobia que están pasando ahora. Entonces, hay un gran trabajo, no solamente de Argelia, hacer en ese campo. Y yo personalmente, yo creo que es muy importante que la gente conozca la cultura, otras culturas, y más que esto, que sean los jóvenes, que tengan la curiosidad, porque esto nos va a llevar a respetarnos más, yo creo. Conociéndonos, nos vamos a respetar más y vamos a pelearnos. Esa es la idea. Muchas gracias, embajadora, y muchas gracias por todo y por además de haber venido con regalos encima que los hicimos trabajar y llegaron con regalos, así que un abrazo. Embajadora, además hizo favor de traernos esto, que como está en nuestra biblioteca, el primer set se lo vamos a regalar a su compañerita. Gracias. Para que te lo lleves tú, y bueno, el otro, vamos a dejar uno en la biblioteca, Sí. pero estos los tenemos, así que los que quieran. Sí. Y la próxima vez vamos a hacer un poco más halal, que ya me dijo. Casi me muero cuando ni lo sabes. Es el último punto. Se conozcan.